Vamos a empezar el estudio. Muy Vamos bien. a ver si durante el transcurso de la noche se van, bueno, de la hora se van agregando más. Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo y estás todo el tiempo al pendiente de nosotros, Padre Santo, te agradecemos infinitamente porque hoy podemos estar reunidos en tu nombre. Somos poquitos, Señor, pero estamos gustosos de querer escuchar tu palabra, Padre. Te agradecemos porque nos permite estar reunidos, porque nos permite estar tranquilos y porque podemos disfrutar de tu paz, Señor. Y hoy, Padre Santo, queremos pedirte que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, Señor, para entender un poco más de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a los que estamos aquí presentes, Padre Santo, pero también te pedimos que bendigas a todos aquellos que no se pudieron conectar, Padre Santo. Esperamos verlos pronto, Padre. Esperamos que Esperamos pronto ser nuevamente toda esta familia grande que siempre hemos sido, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Miren, durante las últimas semanas, pues ustedes saben que hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y pues este Evangelio se ha caracterizado porque es una serie de testimonios acerca de la vida y sobre todo del actuar de Jesús. Y algo que yo creo que es muy claro es que Jesús en todo momento ha buscado dejarnos enseñanzas en todas estas historias que hemos estado estudiando, pero también en sus parábolas, ¿no? Ya saben que este es el método por excelencia que tiene Jesús para enseñarnos. Y lo importante no es en sí la parábola, ¿no? Sino más bien el, el fondo de la enseñanza, ¿no? La esencia de la historia, lo que Jesús espera que nosotros aprendamos. Pero esas enseñanzas que nos deja Él no son para ser buenas personas. No son como para que, bueno, tengamos una vida, como buena persona, no. Esta es más bien una enseñanza que nos guía hacia un estilo de vida que seguramente nos va a llevar al lado de Jesús. Nos llama, es un método de enseñanza o una enseñanza con la que Él busca que nosotros cambiemos en el interior de nosotros, hacia el interior de nosotros. Y este capítulo, el que vamos a estudiar hoy, que es el 18, pues nuevamente vamos a ver cómo Jesús busca mostrarnos a todos sus seguidores qué es lo que podemos hacer para poder seguir sus pasos, ¿no? Así que vamos a comenzar hoy con nuestra clase. Les voy a leer la base bíblica, que es que es el capítulo 18 de Lucas. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Chequen esto, ¿eh? Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo de Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esta historia en especial la platicábamos mucho, Van y yo. La verdad es que sí nos llamó mucho la atención. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Es más, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada mientras oraba. Siguió, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que humillan serán exaltados. Y los que se humillan, perdón, serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro, bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó la respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quiénes podrán ser salvos? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermano, padre o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía, y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él aún gritó más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado.
Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Ay, si se dan cuenta, fueron muchas, muchas, muchas historias. Al menos así hiladamente fueron como 6 historias que parecieran diferentes, que pareciera que no tienen una que ver con la otra, pero realmente son historias que se conectan, como lo hemos estado manejando anteriormente, por un común denominador. Y el común denominador en todas estas historias es la fe, es mantener la fe. Y a mí me encanta cómo Jesús empieza este capítulo. Jesús le cuenta a sus seguidores la parábola de la viuda persistente. ¿Y para qué se las cuenta? ¿Recuerdan lo que estaba en los primeros versículos que les dije? Pongan atención en esto. Se las cuenta para mostrarles que siempre debían orar y que nunca se debían de dar por vencidos. No sé si te acuerdan que eso se los comenté. Este punto es importante. Y es que miren, en esta historia, la mujer viuda yo la veo como la representación de la vulnerabilidad y sobre todo de la esperanza. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de contexto, ¿no? En la antigüedad, o sea, en aquellas épocas, una mujer viuda o una mujer que quedaba viuda representaba a alguien que no tenía poder, que se quedaba sin apoyo y también que se quedaba sin recursos. Es más, muchas veces las viudas vivían al auspicio de la propia iglesia, ¿no? Entonces, pueden entender entonces con esto el nivel de vulnerabilidad que existía en las viudas, ¿no? Y déjenme trasladarlo a nuestros días, ¿no? Hoy en día muchos nos podríamos sentir como la mujer viuda, es decir, que nos podríamos sentir solos frente a los problemas, frente a lo injusto, inclusive nos podríamos llegar a sentir, no sé, relegados o olvidados por el gobierno o por, no sé, estar cargando muchos problemas emocionales, económicos, familiares, personales, laborales. Todas estas situaciones nos podrían hacer sentir como la viuda, vulnerable y sola. Pero déjenme decirles algo, ¿qué es lo más padre de esta enseñanza? ¿Qué hizo la viuda? ¿Se comportó como una persona vulnerable? No, ¿verdad? La viuda nos enseña que ella nunca se resignó, porque ella insiste, ella clama por justicia, y esta actitud de la viuda también se debería de reflejar en nosotros como personas que no nos rendimos ante lo que vivimos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque nosotros como cristianos sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Sabemos que tenemos a alguien que nunca nos va a dejar solos. Sabemos que tenemos a alguien que nos va a consolar. Esa es la actitud de la viuda que nosotros debemos de reflejar. ¿Y se acuerdan del juez? ¿Qué decía él? ¿Se acuerdan que era como yo me imagino que el juez se vanagloriaba de sí mismo, ¿no? Decía, pues yo no lo temo a Dios ni respeto a las personas, ¿no? O sea, alguien totalmente ajeno a estas partes, ¿no? ¿Y este tipo de actitudes a ustedes se les hacen conocidas? Pues sí, ¿verdad? Muchas veces este tipo de actitud de no tenerle miedo a Dios, de no tener compasión por nadie, pues fácilmente puede estar representadas por muchas de nuestras autoridades o inclusive hasta por nuestro propio sistema de justicia, ¿no? Que es algo de lo que siempre nos quejamos, de que actúan sin ética, de que no tienen compasión, de que tienen un trato deshumanizado, que inclusive a veces hasta la propia víctima es más victimizada por las autoridades que por las personas que las hayan agraviado, ¿no? Pero por eso les decía hace un rato que nosotros sí tenemos a un verdadero justo, porque Jesús hace un contraste con este juez. Y aún así, incluso cuando este juez era injusto, termina respondiendo ante la
presión o ante la insistencia de la viuda. Si un juez responde, o sea, un juez de este tipo responde, imagínense qué haría Dios por nosotros, qué haría Jesús por nosotros, ¿no? Yo creo que Él nos va a responder con justicia, nos va a responder con misericordia, nos va a responder con el amor que Él tiene hacia nosotros. Y esto nos recuerda que aunque el mundo puede estar muchas veces sin justicia hacia nosotros, Dios sí nos escucha. Y su justicia seguramente no nos va a fallar. Y aunque parezca tardar, Él siempre, siempre, siempre está al pendiente de nosotros. Y miren, todos sabemos que estamos en tiempos bien complicados. Estamos en tiempos de crisis que, bueno, basta con con salir a la calle, ¿no? Para saber la inseguridad que impera a nuestro alrededor, ¿no? Pero también basta con ver las noticias para saber que en muchas partes del mundo hay guerra, ¿no? Hay conflictos bélicos, que mucha gente carga con ansiedad, que mucha gente se queja por la desigualdad. Y ante todos estos problemas, de verdad, es muy fácil perder la fe. Es muy fácil dejar de orar. Es muy fácil dejar de buscar a Cristo. Con esta parábola, con esto que Jesús buscaba enseñar, yo más bien lo veo como una invitación a mantenernos firmes. Nos invita a que todo el tiempo estemos orando, a que todo el tiempo estemos pidiendo. Y no solo verlo como un acto religioso, ¿no? Si yo religiosamente todos los días a las 9 de la noche me pongo a orar. No, 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 así no. Sino más bien como una forma de realmente confiar en lo que Dios está haciendo por nosotros, en confiar en que Él está obrando. Como dice la canción, ¿no? Aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Incluso cuando sus respuestas no sean inmediatas, porque también tenemos esta situación, ¿no? De que le pedimos algo y queremos que a los 10 minutos ya nos responda, ¿no? Y a veces no es así, a veces toma su tiempo. Entonces, esta es la parte que yo les decía, que está basada en la fe, pero Jesús, todavía al final de esta parte de la parábola, remata preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Digo, porque nos está haciendo un llamado a que tengamos la fe y cuando Él venga, ¿ustedes creen que encuentre fe? Seguramente sí la va a encontrar. Y recuerdan lo que estábamos platicando la semana pasada, cuando Jesús es cuestionado por sus seguidores y le dicen, Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, oigan, pues no necesitan que les aumente la fe, ¿no? Porque si ustedes tuvieran la fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, podrían hacer muchísimas cosas. Entonces, esta parábola, yo en lo personal la veo como una llamada urgente, así decirlo, ¿no? O sea, como algo importante que atender para que nosotros podamos mantener nuestra fe viva. Aunque estemos cansados, aunque estemos sumergidos en estos tiempos de justicia, de injusticia, perdón, y de indiferencia, aunque estemos realmente con muchos problemas como sociedad, o inclusive hasta dentro de nuestro núcleo familiar o de nuestro ambiente laboral, si tuviéramos o si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos de verdad hacer muchas, muchas cosas. Yo nada más una observación Sí, de tía. que, de que la viuda insistía y el juez, por fastidiarse, le respondió, Así es. Y con justicia, dice. ajá, pero Dios no se fastidia. Es más, a Dios, como todo padre, se complace y le gusta que sus hijos recurramos a Él. Y si insistimos, es porque, pues,
como lo has comentado, a veces quisiéramos que ya nos respondiera enseguida, estoy pidiendo y ahí está como varita mágica. No, debemos ser constantes y Como constantes. genio, ¿no? Ándale, constantes y constantes. Esa es la gran diferencia. Que ese es el punto de la historia, ¿no? Si hasta un juez que no cree en Dios terminó respondiendo, ¿qué más Dios que si le pides? Te va a terminar Es, contestando. así es, así es. Nuestro Padre no se fastidia, al contrario, nos ama. Estamos hablando del tema de la fe. Y ahorita vimos que cuando tenemos fe y le pedimos a Dios, Él nos va a terminar contestando. Pero fíjense que a mí me llamó mucho la atención la parábola esta del cobrador de impuestos y del, ¿cómo es? Publicano, del publicano. Y miren, cuando estaba estudiando esta parábola, a mí lo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención fue cómo Jesús confronta dos actitudes espirituales que se ven muy seguido y que son muy comunes. Por un lado, por así decirlo, tenemos a la gente que es autosuficiente religiosamente hablando. Ahorita les voy a explicar por qué autosuficientes. Y por el otro lado, tenemos a las personas que realmente están llenas de humildad y que realmente están arrepentidas. Cuando les digo esto de la autosuficiencia religiosa, estoy hablando de la actitud que representa el fariseo. Y estoy hablando de todas estas personas que de alguna forma se sienten moralmente superiores o religiosamente superiores y sobre todo que creen que sus obras los justifican delante de Dios. ¿Se acuerdan del gracias a Dios que no soy como estos, ¿no? Que son ladrones, que son asesinos, que son, bueno, toda la sarta de pecados que mencionan, ¿no? Jactándome de que yo no soy como ellos, ¿no? Pero por el otro lado está el publicano, ¿no? Que es el cobrador de impuestos. Y como ustedes saben, pues en aquellos años, pues los cobradores de impuestos eran personas que realmente eran despreciadas socialmente. Es más, nos platicaban el domingo y nos decían que los publicanos eran personas que aunque eran judías y las aceptaban en el templo, realmente las trataban como si fueran apestados, ¿no? Pero el publicano representa a quienes son capaces de reconocer su pecado y sobre todo que han demostrado que dependen de la misericordia divina. Miren, me creó mucho conflicto porque esta enseñanza para mí fue muy relevante. Ah, miren, estamos en tiempos donde nosotros, o bueno, muchas personas, nosotros, queremos dar a conocer a través de las redes sociales o a través de muchos medios, donde las apariencias y la imagen personal pesan más que las obras que uno realmente hace. Y entonces es muy fácil caer en la actitud del fariseo, ¿no? De cómo compararse con los demás, de juzgar a los demás y creerse mejor. Y te puedes creer mejor porque asistes a la iglesia, porque ayudas a otros, porque en teoría llevas una vida correcta, pero toda esta serie de actitudes al final rayan en la soberbia, que también es uno de los pecados que Dios no acepta. Miren, a mí me ha tocado ver con tristeza, porque la verdad es que no hay otro sentimiento más que el de tristeza, de ver cómo hay hermanos en fe que de repente ponen publicaciones sintiéndose superiores a los demás. Ponen publicaciones de, no sé, criticando la fe de los demás. Y eso, la verdad, son cosas que no son del agrado de Dios. Y no es ni siquiera por la exhibición hacia la persona, ¿no?
Es más bien este sentimiento de, yo que estoy yendo a la iglesia todos los domingos, yo que hago mi servicio, yo que esto, yo tengo la autoridad para poder criticar la vida de los demás. Y la verdad es que no es así. La verdad es que todos, absolutamente todos nosotros tenemos algo. No somos libres de pecado. Y lamentablemente existe ¿cómo se llamarlo? Instinto de superioridad, no, este complejo de superioridad por parte de ciertas personas, ¿no? Pero por el otro lado está el publicano, esta persona que, como lo mencionábamos hace un rato, es un apestado, ¿no? Dentro de la sociedad. Y este publicano simboliza o representa al que sabe que necesita la ayuda de Dios, al que sabe que necesita el perdón de Dios, al que reconoce que está perdido y que necesita la dirección de Dios. Y gente que, aunque no parezca religiosa, que tú dijeras, no, pues es que yo soy más religioso que él, ¿no? Pero gente que aunque no parezca religiosa, reconoce la necesidad de Dios y la reconoce sinceramente. Y esta, déjenme decirles, que es la humildad que realmente Jesús valora. A Jesús no le importa si tú todos los fines de semana vas a la iglesia, si tú todos los domingos das tu diezmo o participas, no le importa eso. Si no lo estás haciendo de corazón, si no lo estás haciendo por amor, si lo estás haciendo más bien para guardar una postura de superioridad ante los demás, eso es. Si estás si la persona llegara a estar en este sentido de hacerlo por demostrar algo, pues realmente a Dios no le importa, es una obra vacía. A Dios lo que realmente le interesa es la gente que se acerca con necesidad de Él. Y es que miren, esta parábola a nosotros nos invita a revisar cuáles son nuestras verdaderas intenciones cuando buscamos a Dios. No sé, oramos por realmente querer hablar con Dios u oramos nada más por cumplir el proceso de orar, ¿no? La actividad de orar. Y poder decir, yo todos los días oro. O realmente nosotros juzgamos a las personas por su pasado o por sus situaciones. O sea, este tipo de cosas son las que hay que analizar porque Jesús lo que está tratando de enseñarnos es que Dios realmente escucha los corazones humildes, no al orgulloso que presume su espiritualidad. A esos, no. Y miren, muchas veces, de verdad, muchas veces se valora más a aquellas personas, bueno, se tiene esta falsa percepción de valorar más en tener la razón que mostrar compasión. Y esta historia lo que nos llama es a dejar las apariencias. Nos llama a de verdad que tratemos de conectar con Dios, de buscar una relación sincera, ¿no? O sea, de estar así que en comunión con Él. Y hay que reconocer, de verdad, hay que reconocer que todos necesitamos de su gracia y no usar nuestra fe como una excusa para mirar por encima del hombro a todos los demás, porque esto es algo que de verdad pasa y es algo que no le agrada a Dios. A veces, cuando personas que son jóvenes en la fe o personas que están tratando de encontrar a Dios se acercan a nosotros, es cuando esta parte de la superioridad nos invade, ¿no? Y muchos hasta sentimos la autoridad de decirle, no, es que tu vida es una vida de pecado, tu vida es esto, tu vida es aquello. Y ahí, con esta soberbia, lo que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo
para las personas que están tratando de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque estamos con una actitud de creernos más, de sentirnos más. Y no funciona así, de verdad. Yo platicaba con Bani ayer, y yo le decía que muchas veces nosotros como hermanos en fe, tenemos esta idea de que siempre tenemos que dar un consejo y arreglarle la vida a los demás. O sea, tenemos esta idea de que lo que tenemos que hacer por los demás es darles un consejo que esté apegado a lo que Dios espera de nosotros. Y tenemos esta idea porque pensamos que así vamos a ayudar. Pero déjenme decirles algo. A veces la gente no necesita escuchar por el momento palabra nuestra. Lo que la gente a veces necesita es soltar todo lo que trae dentro. Y nosotros como hermanos, escuchar. Escuchar, 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 escuchar. Y en algún momento, no en ese, en algún otro momento, aconsejar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde el primer momento, ya estamos marcando el territorio de casi casi de, a ver, yo como sé más, yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar. Y no es así. A veces, de verdad, la gente nada más necesita ser escuchada para después poder ser guiada. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo aquí termino la parte esta de la parábola del, del fariseo y del publicano. Bueno, mi suegra dice que Dios jamás deja una oración sin responder. Y es verdad. Digo, a veces la respuesta de Dios va a ser, espera tantito, espera, sé paciente, espera, espera. A veces también la respuesta va a decir, no. ¿A eso que me estás pidiendo? No. Porque no es lo que tú quieras, es lo que es el plan que tiene Dios para ti, ¿no? Y a veces te va a decir, sí, órale, va, dale. Pero también te puede decir, espera un poco, espera mucho, o te puede decir, no. La respuesta a lo que tú me pides es no. Digo, esto ya es otro tema aparte, pero es también aceptar la palabra de lo que Dios tiene para ti, ¿no? Que eso también a veces es muy complicado. Pero volviendo al tema, el punto clave es la fe, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú haces las cosas con fe, si tú clamas con fe, pues Dios te va a responder. Y ahora, ya que estamos platicando de la fe, vamos a hablar un poquito de la parábola de esta del hombre rico, ¿no? Ya se acordará, ¿no? El que Dios le dijo, pues, sí, no has hecho ningún pecado, sí, pero pues te falta lo más padre, ¿no? O sea, vende todo y sígueme. ¿Y qué dijo el rico? Uy, no, pues, ¿qué crees? Nomás no, ¿verdad? Y es que miren, este tema ya lo hemos platicado muchísimas veces en ocasiones anteriores, ¿no? Y hemos platicado que en estos días muchos o muchas personas tienen este falso concepto de asociar el éxito con tener dinero, con tener propiedades, con tener estabilidad financiera. Y esto no es así, ¿no? O sea, no es tan cierto, ¿no? Y déjenme decirles, esta parábola realmente no condena tener dinero, no condena tener los recursos. O sea, no es algo que esté mal, ¿no? Lo que sí está mal es tener apego a ellos, que es a lo que se refiere Jesús. Cuando las cosas materiales, cuando tus posesiones, cuando tus riquezas se vuelven un obstáculo para seguir verdaderamente a Cristo, es ahí donde empieza el problema. Y es que miren, Jesús en la historia, cuando la estamos leyendo, pues él identifica que el problema del joven que era rico no era un problema, no era un problema de que fuera una mala persona, era un problema de que tenía una idolatría interna. ¿A qué me refiero? A que él amaba sus posesiones más que a Dios.
Y en nuestros tiempos esto puede compararse a quienes se resisten a vivir pues, una fe comprometida, porque no quieren renunciar al confort, porque no quieren renunciar a su a su estilo de vida materialista. Es más, muchas personas no quieren seguir a Dios o no quieren ser imitadores de Dios, pues porque no quieren dejar su imagen social. Son personas que han construido, por así decirlo, una imagen de vida tan perfecta que aman más esa imagen que amar a Dios. Y eso es algo bien complicado. ¿Por qué? Porque esta enseñanza a nosotros nos confronta, nos hace cuestionarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, me hacía esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a soltar por amor a Dios, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar? Ay, pues sí, yo amo mucho a Dios, pero pues bueno, ahí tengo mi casa y no la voy a dejar, ¿no? Porque si no, luego, ¿qué le dejo a mis hijos, no? O tengo mi coche, ¿y en qué me voy a mover, no? Entonces, Jesús nos está diciendo que no perdamos de vista cuál es el objetivo. El objetivo es servirle a Él, seguirlo a Él. Pero déjenme decirles algo también, Él no nos deja sin esperanzas, porque nos promete también que todas aquellas personas que dejan sus cosas por seguir el reino de Dios también recibirán mucho más de lo que tienen y lo van a recibir después. Pero esto no significa que sea una riqueza material. Él no nos está hablando de riquezas materiales. Él nos está hablando de una vida con propósito, una vida con paz y sobre todo una vida que realmente tenga una esperanza eterna. Y en este tiempo, bueno, que son muy complicados porque mucha gente se siente sola, se siente vacía, se siente pobre en muchos aspectos y no necesariamente el económico. Jesús lo que está haciendo es ofrecernos algo más valioso que cualquier bien material. ¿Y saben a qué me refiero? Me refiero a una vida plena en Dios. A eso me estoy refiriendo. Dice mi suegra que la palabra dice que donde está el tesoro, ahí estará tu corazón. Y sí, efectivamente. Insisto, Dios no dice que no tengas dinero o que lo que está haciendo es para poder tener recursos esté mal, ¿no? Lo que está mal es el apego que tengas a esos recursos. Y bueno, ya para terminar, ya para terminar, pues vamos a hablar, perdonen, es que tengo un poquito de sed, traigo la garganta seca. Vamos a hablar sobre la obra y milagros de Jesús. Y sabemos que hablar de esto es hablar del amor que Él tiene hacia todos. Sabemos que esta es su expresión más grande que tiene. Y miren, por ejemplo, hace un rato nosotros leíamos sobre cuando Jesús sana a la persona ciega, ¿no? Y este pasaje a nosotros nos representa mucho más que una sanidad física. ¿Por qué? Porque refleja una enseñanza más profunda sobre la fe, sobre la perseverancia, como la que tenía la viuda, y el valor que Jesús le da a las personas que lo buscaban. Miren, al igual que la viuda, al igual que la viuda, muchas personas, como el ciego de Jericó, viven situaciones de las cuales pueden ser como excluidos. También recordando un poco la historia de los leprosos, ¿no? De la semana pasada. ¿Y por qué pueden sentir, por qué puede haber problemas de exclusión? Pues hay muchas gentes que son excluidas por su nivel social, por sus enfermedades, o porque simplemente no son, ¿cómo decirlo sin que se escuche feo? No son, permítanme tanto, no son agradables socialmente hablando.
no son agradables a la sociedad, ¿no? Existen estos grupos que no son bien recibidos, ¿no? Y este ciego podría representar una parte de estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre era ignorado por todos los demás. Inclusive la parábola dice que fue reprimido, ¿no? O sea, que le dijeron, hey, cállate, o no lo sigas, o no lo busques. Pero él no dejó que esta situación apagaran su fe que tenía. Entonces, de esta misma forma, nosotros hoy somos llamados a no dejar que las circunstancias, que las críticas o que la indiferencia nos hagan abandonar nuestra fe con Jesús. Y ustedes saben que normalmente estamos siendo bombardeados por ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso hasta en la misma familia, ¿no? Esta situación de, ay, ahí viene el hermanito, aleluya, ¿no? Pues ya no, lo invitemos a las fiestas porque, pues, es es cristiano, ¿no? Pues no tiene nada que ver. Pero a ese tipo que ni este tipo de marginaciones nos hagan perder la fe. Y es que miren, ¿recuerdan lo que hizo Jesús? En medio de este ruido, de esta multitud, Él se detuvo por una sola persona que tenía fe. Y esto nos habla de que Jesús realmente es cercano a nosotros, que Él no está ni demasiado ocupado ni demasiado absorto en otros asuntos como para atender a quienes le piden, a quienes claman por su ayuda, ¿no? Y miren, el ciego no solo fue sanado, sino que se convirtió en un seguidor, en un adorador, dice la parábola. Y nosotros debemos de copiar esto. La fe auténtica no termina viendo un milagro o recibiendo una ayuda puntual, sino que esto a nosotros nos debería de transformar. ¿A qué? Nos debería transformar y nos debería de hacer seguir un camino que Jesús espera de nosotros, ¿no? Un lugar donde estemos agradecidos, que estemos comprometidos por poder ver nosotros la mano de Dios en nuestra vida. Y es que es bien común, ¿no? O sea, imagínense, tienes al enfermo y estás clame y clame a Dios por sanidad y tu enfermo se sana. Y una vez que tu enfermo se sana, ya, hasta ahí llegó mi fe, ¿no? O tienes el problema económico, ay Dios, ¿cómo lo voy a hacer para pagar? Dios, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Y viene Dios y te abre las puertas, ¿no? Y te dice, te voy a ayudar. Te ayuda y decimos, ah, bueno, pues ya, salí del problema, sigo con mi vida. No, 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 no. De verdad, Jesús espera que nosotros estemos agradecidos y sobre todo comprometidos con Él, pero en todos los aspectos de nuestra vida y en todo momento. No nada más cuando estés en tiempos de prueba. Y miren, ya para terminar, ya estamos terminando. Como les decía al principio, en este estudio, la fe fue el común denominador en todas las historias. ¿A qué me refiero con la fe? Bueno, pues en la historia de la viuda, la fe que ella demuestra o que sostiene a través de la oración, cuando está pide y pide y pide por justicia, y le responden así. O en la historia del publicano, ¿no? Cuando él reconoce que necesita perdón, aunque sea una persona indeseada, y él sigue manteniendo su fe. O cuando el ciego recibe el milagro, ¿no? Hey, Jesús, ayúdame, pues por tu fe serás salvado. Así, Jesús nos enseña que la fe es como esta llave de acceso a Dios, pero no solo a Dios, también nos da acceso a su justicia, a su reino, a su poder. Y esta fe es el hilo conductor, por así decirlo,
que se manifiesta en todas estas historias que leímos. Y yo aquí termino, nada más con una pequeña reflexión. A veces vamos a ser probados y vamos a ser probados en lo pequeño y en lo grande. En lo pequeño, quizás mostrando nuestra fe de un grano de mostaza, salgamos. En lo grande, mostrando nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, lograremos salir con ayuda de Dios. Lo importante es no perderla y no dejar de voltear hacia donde tenemos que estar bien, donde tenemos que estar enfocados. Bendecida noche.